Mis hermanos, les voy a invitar a que abra las Escrituras y busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 11. Allí vamos a estar meditando en esta tarde. El tema para esta oportunidad está titulado Jesús siempre llega a tiempo. Ese es el tema que vamos a compartir en esta tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Busque Juan capítulo 11. Y los que no han traído Biblia, aquí va a estar también en pantalla para que se haga fácil poder leerlo juntos. Antes de que iniciemos con la lectura de este pasaje, yo quiero introducirme con esto. Creo que de todos los que estamos aquí, no hay nadie que diga que no tiene amigos. Todos tenemos amigos, ¿sí? ¿O hay alguien que no tiene ningún amigo? No, todos creo que de alguna manera tenemos amigos. Jesús tenía amigos, pero dentro de esos amigos que nosotros podamos tener, siempre hay alguien más íntimo con quienes nosotros compartimos. ¿Es así o no es así? Siempre hay alguien con quien más tenemos más intimidad y compartimos parte de la vida, historias y cuestiones que nos pasan. ¿Alguien de ustedes sabe cuántos eran los discípulos que seguían a Jesús? ¿Cuántos? 12. ¿Qué dicen los demás? 12. Sí, los discípulos que seguían a Jesús, ¿cuántos eran? Eran bastantes. Eran muchos los discípulos, pero dentro de todos ellos siempre había un círculo de 12. Él había llamado a 12 para que estuvieran con él. Pero había otro círculo más íntimo con quien Jesús compartía, y esta era la familia de Lázaro. Eran 3. Los 12 que andaban con él eran un círculo más amplio, pues habían más discípulos que le seguían, pero había un círculo más íntimo que era la familia de Lázaro. Era María, Marta y Lázaro, que es de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Podemos darnos cuenta a través de este pasaje también sobre nuestras necesidades, peticiones que nosotros tenemos delante de Dios. ¿O alguien de ustedes no tiene peticiones? No. Todos tenemos de alguna manera alguna petición delante de Dios por la cual estamos orando, pidiéndole al Señor que haga un milagro, que se glorifique en nuestras vidas. Pues siempre hay algo por lo cual nosotros clamamos. Pero ¿cuánto tiempo esperamos? ¿O cuánto tiempo podamos pasar pidiéndole a nuestro Señor que nos cumpla ese milagro? Que podamos ver ese milagro, esa obra en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo? Muchos pueden pasar que inmediatamente el Señor puede responderles, pero otros pueden pasar mucho tiempo, quizás 1 año, 2 años, y pidiéndole lo mismo al Señor. Le digo cuál es el problema, que a veces nosotros, ¿por qué no recibimos el milagro? Es porque nos desistimos, nos quedamos a medio camino, no seguimos pidiéndole al Señor. Otra es porque no le pedimos bien, le pedimos mal. Amén. En este pasaje, Jesús, en el capítulo 9, se presenta como la luz del mundo. Ese es el contexto del pasaje que vamos a ver en esta tarde. Se presenta como la luz del mundo y le da vista a alguien que era ciego de nacimiento. Amén. Hubieron cuestionamientos sobre ese milagro, pero Jesús no cuestionó la razón por la que este hombre era ciego. Simplemente le dio la vista. Amén. Le dio la vista. Pero en el pasaje que vamos a leer en el capítulo 11 de Juan, también Jesús se presenta como la resurrección y la vida, devolviéndole la vida a Lázaro. Pues Lázaro empieza diciendo que estaba enfermo, luego muere, lo llevan a entrar, lo entierran y después de 4 días Jesús lo levanta. Amén. Ya tienen la cita, ¿verdad? Juan capítulo 11, vamos a leer solamente 3 versículos, el 1, el 3 y el 6. Son 16 versículos, del 1 al 16, donde nos narra Juan toda la historia de la muerte de Lázaro. Pero solo vamos a leer 3 versículos, 1, 3 y 6. Amén, ya está acá. Dice en el versículo 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro,
de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 6. Cuando oyó pues Jesús que estaba enfermo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oramos. Padre, te damos gracias por permitirnos en esta tarde poder abrir las Escrituras y poder darnos cuenta de esta señal que tú hiciste, este milagro resucitando a Lázaro. Gracias porque podemos darnos cuenta de nuestra necesidad y nuestra condición. Oramos porque tu palabra sea revelada a nuestras vidas y que podamos ser edificados a través de tu palabra en esta tarde. Abra nuestros oídos espirituales, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder aprender cuál es el propósito que tú tienes a través de este pasaje para cada una de nuestras vidas. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Decía, que el tema es Jesús siempre llega a tiempo. Tomando el versículo 6 de este pasaje, es que yo titulé Jesús siempre llega a tiempo, porque muchas veces nosotros queremos las cosas a la ligera. Queremos que el Señor nos responda en el momento que nosotros queremos. Y no va a ser así, jamás va a ser así. Él nos va a responder en el tiempo de Él. Jesús dice en el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esta es una buena razón. ¿Por qué Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba? Y no era el amigo íntimo de la familia. Marta y María, cuando escribieron esa carta y enviaron a Jesús a decirle: el amigo a quien amas está enfermo, pues se supone que ellas esperaban que Jesús llegara en ese momento. Más adelante ellas lo dicen, las dos se expresan de la misma manera: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es lo mismo que dice Marta y lo que dice María. ¿Será que Jesús no tiene el poder para sanar? Sí tiene el poder. Y no necesariamente que Jesús hubiese estado allí. Si Jesús hubiese querido sanar en ese momento a Lázaro, desde el lugar donde él estaba, él hubiera podido hacer la obra. Tenemos otros pasajes en las Escrituras en las cuales Jesús no llegó al momento, sino solamente dijo la palabra y el enfermo sanó. Tenemos lo del centurión, tenemos el ejemplo del hijo del oficial del rey. Hay varios ejemplos de estos en los cuales Jesús no se presentó al lugar, sino solamente estos creyeron en el poder del Señor y recibieron su milagro. Entonces, por eso está titulado Jesús siempre llega a tiempo, porque no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Él. ¿Cuántos ya desistieron de clamar por su petición? ¿Ya se aburrieron y dejaron de clamar? Amén. Bueno, el título de este pasaje: ¿por qué Jesús siempre llega a tiempo? Y el propósito es dar gloria a Jesús por su poder y por ser el Hijo de Dios. Vemos en el versículo 1, veamos del versículo 1 al 3, tenemos el marco histórico, lo que sucedió y dónde sucedió y cómo sucedió el hecho. Está hablando de que Lázaro estaba enfermo y estaba en Betania. ¿Cuál Betania es esta? Porque también hay dos Betanias. El otro es conocido como Betábara, que es al otro lado del Jordán, en la cual Jesús se encontraba en ese momento, pero aquí solamente dice Betania. Dice en el versículo 1: y estaba entonces enfermo uno
llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aquí hay varias cosas que podemos resaltar, como palabras específicas como Lázaro y Betania. Lázaro, hay otro Lázaro que la Escritura nos habla, que es en Lucas capítulo 16, cuando habla del rico y Lázaro. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Pero no está hablando de él, está hablando de otro Lázaro. ¿Y cuál es el significado de este nombre? Y allí podemos deducir a quién se está refiriendo. Lázaro en hebreo se escribe Eleazar, y Eleazar significa aquel a quien Dios ayudó. Esto es con el propósito de diferenciar entre los Lázaros que puedan existir, porque ya estábamos hablando de Lázaro anteriormente en Lucas, está hablando de Lázaro, el rico y Lázaro, pero no está refiriéndose a este Lázaro, sino al único Lázaro que jamás en los sinópticos se vuelve a mencionar. Este Lázaro al que Jesús resucitó no vuelve a aparecer en los sinópticos, o sea, en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. De allí tenemos que Betania, Juan se está refiriendo a Betania como el lugar, no el lugar donde se encontraba Jesús. Cuando recibió la noticia que Lázaro estaba enfermo, pero pudo ser, dice, la otra Betania, que es Betábara, al otro lado del Jordán. Vea el versículo 28 del capítulo 1 de Juan, cuando Juan fue interrogado por los fariseos, cuando los fariseos le preguntaron: ¿y tú quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Y él dijo: no, yo no soy Elías ni tampoco el profeta. Yo soy una voz que clama en el desierto. Sabemos que Juan fue quien vino a preparar el camino para el Mesías. Entonces, Juan es interrogado por los fariseos, y eso lo dice en el capítulo 1, versículo 28. Dice: estas cosas sucedieron ¿en dónde? En Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, ¿por qué decimos que cuando sucedió o le llegó la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo, decimos que estaba en Betábara? Es porque cuando Jesús, después de haber hecho el milagro de darle sanidad o la vista a aquel ciego de nacimiento, dice que él se fue. Luego, después de haber hecho esa obra, ese milagro, él se fue. Ahora, vea conmigo el capítulo 10, versículo 40. Juan 10, 40. Dice, aquí está hablando de Jesús, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando. ¿Quién? Juan. Es lo que está diciendo en el capítulo 1, versículo 28, donde había estado bautizando Juan. ¿Y qué pasó? Se quedó ahí. ¿Y qué dice cuando las hermanas de Lázaro le enviaron a decir que su hermano estaba enfermo? ¿Qué dice? ¿Cuánto tiempo se quedó? 2 días más. Entonces, ahí es donde está la referencia. Y el nombre de Lázaro no se menciona en los sinópticos jamás después de este evento, sino solamente los nombres de María y Marta. ¿Qué es lo que dice en el versículo 2? Dice en el versículo 2: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. María está anticipándose a un siguiente evento, a algo
que en ese momento no había sucedido. Pues eso se menciona ya en el capítulo 12. La razón por la cual María había derramado el perfume sobre Jesús. Estaba anticipando la muerte y la resurrección de Jesús. Esta mujer era muy conocida por lo que había hecho. Jesús afirmó que donde quiera que se predique el evangelio, se hablaría de ella. Vea conmigo Marcos capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, 3. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Mas esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ¿a qué? A ungir mi cuerpo. ¿Para qué? Para mi sepultura. Entonces María está anticipando el siguiente evento, que lo narra aquí en Marcos. Y dice en el 9: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y en el capítulo 26, versículo 13 de Mateo, vuelve a repetir lo mismo, vuelve a afirmar lo mismo, que lo que esta mujer había hecho en ese momento sería para memoria de ella y sería recordado donde quiera que se predique el evangelio. Dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El evangelio de Lucas menciona a la familia de Lázaro, a Marta y a María. Hay algo bien importante que si usted, yo le invito a que lea esta historia de Lázaro, que cubre hasta el versículo 44 del capítulo 11, porque hay muchas cosas de importancia en este pasaje. En Lucas capítulo 10, versículo 38, dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea, que es lo mismo que está diciendo Juan, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Aquí ya está mencionando y relacionando la familia de Lázaro, Marta y María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el versículo 3 del capítulo 11 de Juan, podemos darnos cuenta de cuando María o las hermanas de Lázaro mandan a decir a Jesús que su hermano está enfermo. Ve el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí podemos darnos cuenta de la relación que había de esta familia con el Señor. Podemos encontrar aquí un tipo de amor, porque hay dos tipos de amor.
Aquí podemos encontrar el amor fileo, aquella relación que había entre la familia de Lázaro con el Señor. Pero también en el versículo 5 encontramos también el amor ágape. ¿Y qué significa eso? Veamos. En el versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y esto refleja el amor ágape. Es un amor incondicional, un amor sin interés, un amor sin egoísmo, un amor sin hipocresía. Ese era el amor que Jesús tenía con esta familia. Pero eso no significa, y lo vamos a ver más adelante, la razón por la cual Jesús no llegó a tiempo. Y hay muchas razones por las cuales Jesús no se presentó a tiempo. Veamos el versículo 4, del 4 al 6. Vemos el tiempo de Dios, porque Él va a obrar en el tiempo de Él y no en el tiempo nuestro. Dice: oyendo Jesús dijo, ¿qué dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en el versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó. ¿Cuántos días se quedó? 2 días. 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué Jesús? Y esta es la pregunta: ¿por qué Jesús no llegó de inmediato cuando recibió la noticia de su hermano, de su amigo? O sea, que su amigo estaba enfermo. ¿Por qué razón? ¿Por qué cree que Jesús no se presentó a tiempo, o sea, en el momento en que él recibió la noticia? Mire, fíjese que hay que poner atención, porque muchas veces nosotros pedimos algo, pero no pedimos bien. ¿Qué estaban pidiendo estas mujeres? ¿Qué le estaban mandando a decir al Señor? ¿Le estaban pidiendo algo o informando algo? Estaban informando. Entonces, muchas veces no recibimos porque nosotros no sabemos pedir. Estas mujeres no estaban pidiendo nada. No le estaban diciendo: Señor, necesitamos que vengas de inmediato, nuestro hermano se está muriendo y sabemos que tú tienes el poder para poder preservarle la vida. No, pero ellos le estaban diciendo: tu amigo, a quien amas, está enfermo. Ellos no estaban pidiendo nada. Muchas veces nosotros no recibimos porque no pedimos. Y si pedimos, dice la palabra, pedimos mal. O sea que para recibir hay que saber pedir. Amén. Esta era una de las razones por las cuales Jesús, dijo: me voy a quedar 2 días más. Lo primero que sabemos es que para que Dios fuera glorificado, y que también Él podía ser glorificado en esta señal. Marta y María no le estaban pidiendo nada al Señor, solo informando de la situación de salud de Lázaro. Luego, el Señor también, Él tiene el control de todo. Y Él sabe, sí, Él tiene el poder pues para preservarle la vida. Entonces dice el Señor: esta enfermedad no es para muerte. O sea, ¿no? O sea, ¿por qué voy a ir deprisa? Pues no, sí. Sabía pues que lo iba a resucitar, vea. Lo tercero es lo que iba a suceder con Lázaro. Esto era para la gloria de Dios. Y lo cuarto es que para ser glorificado por este milagro, o sea que Jesús iba a ser glorificado, el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús tiene poder para sanar aún en la distancia. No necesariamente tiene que estar en el lugar. Vea conmigo Juan capítulo 4 versículo 46, donde encontramos el pasaje del oficial del rey con su hijo que estaba enfermo, donde Jesús hizo ese milagro y no necesariamente tuvo que ir al lugar. El pedido de este hombre o este padre de familia fue: desciende a casa porque mi hijo está gravemente enfermo.
Juan capítulo 4, versículo 46. Dice: vino pues Jesús otra vez de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Entonces este hombre creyó a esas palabras, y dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él, ¿con quién? Con toda su casa. Jesús tiene el poder para sanar en el lugar donde se encuentre. No necesariamente que él tiene que estar aquí y va a ser. No, solamente creer, y esa es la base. Y esto es lo que Juan pretende a través de este pasaje, es que la fe de los discípulos del Señor aumente. Otra de la razón por la cual Jesús se demoró en responder o presentarse a la familia después de esta noticia es para confiar la fe de sus discípulos. Versículo 7 del capítulo 11 de Juan dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo o del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Miren, muchas veces hay cosas que nosotros no entendemos. Cuando el Señor está refiriéndose que va a Judea nuevamente, los discípulos le dicen: ¿por qué otra vez? Si hemos salido de allí, te querían apedrear y luego regresamos al mismo lugar. Entonces el temor o el miedo de los discípulos era que nuevamente los judíos, los fariseos, volvieran a querer apedrear a Jesús. Se asume que el lugar donde se encontraban era un lugar más seguro, tranquilo, donde estaban a salvo. Pero cuando Jesús les dice: vamos nuevamente a Judea, otra vez a Judea, ellos se preocuparon, porque sabían que los judíos o los fariseos querían matar a Jesús. Pero él dice claramente: el día tiene 12 horas, y el que anda en luz no tropieza, pero el que anda en oscuridad o anda de noche, pues fracasa, tropieza. ¿Qué es lo que quería dar a entender él cuando dice
el que anda en luz no tropieza. ¿Qué quería dar a entender? Fíjense que hay algo muy importante. Ellos, los discípulos, no entendían. Y si usted ve también el pasaje, lo lee, a lo mejor tampoco puede entenderlo. Pero Jesús está diciendo que aún falta mucho por hacer. El día tiene 12 horas. Y en el momento de los sucesos, o de lo que estaba sucediendo ahí en ese momento, todavía había tiempo de hacer algo más. O sea, no era momento para estar cómodo, pues. No era momento para dejar de hacer la obra de Dios o la obra del Padre. Él sabía que había mucho más por hacer y que aún había tiempo. Por eso dice, el día tiene 12 horas. Y el que anda de día o en luz no tropieza. ¿Por qué? Porque también está diciendo, aún mi hora no se ha llegado. O sea, había mucho más por hacer. Él sabía de que él tenía que morir. Y más adelante en este mismo capítulo está profetizado de que Jesús tenía que morir para que el mundo o los que creyesen en él pudieran recibir salvación. Entonces, dice, mi hora aún no se ha llegado. Hay mucho más por hacer. En el versículo 16 está claro que no todos creían. Sabía que había un Tomás. Espero que aquí no haya ningún Tomás, un incrédulo, pues. Dice en el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Mire, Tomás era uno de los discípulos, había estado con Jesús, había visto muchas señales, muchos milagros de los cuales Jesús había hecho, pero aún no creía en él. En el capítulo 20 del versículo, narra desde el versículo 1, el capítulo 20, cuando Jesús fue sepultado y fue la resurrección. Dice que a las primeras horas Marta y María, las mujeres, fueron al sepulcro y no encontraron al Señor. Luego, después que Jesús se les aparece, primeramente a las mujeres, luego después se aparece a los demás discípulos. Cuando se aparece y le dicen, bueno, Jesús se ha aparecido a nosotros, entonces dice Tomás, no puede ser posible. Si no viere y no metiere mi dedo en sus clavos, donde fueron metidos sus clavos, yo no puedo creer. Si no metiere la mano en su costado, no pudiera creer. Y eso es lo que dice el versículo 24. Si quiere, búsquelo. Eso creo que no se lo di allá a multimedia. Juan capítulo 20, versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que es el mismo que está mencionando el versículo 16 del capítulo 11 de Juan, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y dice en el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás era uno de los que no creían en Jesús. Y miren, muchas veces nosotros también podemos ver la obra del Señor, podemos ver los milagros que Él ha hecho, y aún a veces quedan dudas. Pero la invitación del Señor es a participar de una nueva vida por medio de la resurrección de Lázaro, porque todo lo que sucedió en este pasaje es la anticipación a la muerte y resurrección de Jesús. Él nos invita a participar de una nueva vida por medio de la resurrección de Lázaro, que es la anticipación o el anuncio de su resurrección, la cual trae vida eterna a los que creen. Amén. Te voy a invitar a que cierres sus ojos y vamos a orar.